Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a responder las preguntas que estuvieron haciendo en los distintos videos que fui subiendo de distintas clases. Acá en mi compu voy a abrir el YouTube Studio, donde me llegan todas sus preguntas, todos sus comentarios, y los voy a ir leyendo y les voy a ir contestando a medida que los voy leyendo. Si quieren aparte agregar en este momento, mientras tomo mi merienda, alguna otra pregunta, lo van a poder hacer. Y las voy a ir leyendo y les voy contestando. Hola Debo, ¿cómo estás? Muchas gracias. Me preparé acá un tazón con Trix y banana porque se me había acabado el yogur sin lactosa. Y bueno, necesitaba algo para comer los cereales, así que me pisé unas bananas como los bebés, que me encanta. Quedan mucho más dulces. Así que, bueno, vamos a compartir este vivo. A ver. Vamos a compartir que estoy en vivo en Facebook. A ver si encuentro el Facebook. Acá. Vamos a buscar acá el video. ¿Cómo andas, Debo? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Mientras, decime, ¿se escucha que tengo el calefactor prendido? Porque hace ruidito este. Bien, tomando mate. Yo el mate es algo que no. No. No me hallo con el mate. No, lo he probado dulce, amargo, salado. No, mentira, salado no. ¿Te imaginas un mate salado? ¿Sí se escucha? Bueno, lo voy a apagar, igual ya tengo calor. Ahí va. Ahora no se va a escuchar nada, porque no sé cómo es el tema para poner música de fondo y eso. ¿Se cortó? ¿O qué onda? Hola, Caro, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? No, no me lo tomé todavía. Acá está. Es un té de mandarina, naranja y pomelo. Es exquisito. Me olvidé el mouse en el living y estoy luchando con el mousepad de la notebook. Y había perdido la costumbre. A ver. Ahí va. Se ve bien entonces. Se ve rico ese té. Yo tomando un café con Maruchan, qué triste. Maruchan, ¿qué es?
fideos, Maruchan? No sé quién sos porque no entiendo tu usuario. ¿En qué está escrito? En algún idioma oriental seguro. Eso sí lo distingo, pero no entiendo. No entiendo qué dice. Con suerte hablo español y un poco de inglés. Sí, las Maruchan, las sopas con fideos, sí las he probado, pero en el momento no relacioné. Gracias, Debo. Ahora estaba por compartir también. Gracias, gracias, gracias. A ver, vamos a compartir acá. ¿Es árabe? ¿En serio? ¿O alienígena? No, me estás cargando. El árabe no es más como, no sé, como más cursiva, más distinto. A ver, Debo ya lo pusiste en varios grupos. Estamos en los mismos grupos. Estoy buscando en qué grupo no lo pusiste. A ver, en este no estás, así que lo voy a poner yo. Debo, te voy a poner como moderadora. Cuando tenga muchos, muchos, muchos seguidores. A ver, acá tengo una pregunta que es interesante. Pero vamos a esperar a ver si se conecta esta persona. Ahí le puse. Que se la voy a contestar en vivo. Em, es japonés. Me parecía, me parecía. ¿Y cómo es tu nombre? Porque claramente no entiendo nada. A mí la cuarentena bien, estoy haciendo muchos videos de uñas. Bueno, vamos a responder a esta pregunta que me mandaron por WhatsApp, que dice, hablando con las chicas del grupo, al parecer yo me confundí con el Mercedes 2000. ¿Cuántas revoluciones tendría que tener para el caso de querer rebajar acrílico que sea bueno? Avísame si sabes acá en Mar del Plata, no pedirlo en Mercado Libre y poder probarlo y eso, porque me da miedo gastar y que después venga fallado o algo. Yo tengo el Mercedes 2000 y yo rebajo acrílico bárbaro. No sé. Obviamente hay drills o tornos que son mucho mejores y todo. O sea, a ver, el Mercedes 2000 es intermedio en el sentido de profesional, no profesional, qué sé yo. Sirve para trabajo profesional, pero más bien sería un semiprofesional si nos vamos a tornos o driles súper grosos, ¿sí? Entonces, no me parece no sé quién le habrá dicho que no sirve para rebajar acrílico, porque yo realmente sí lo uso para rebajar acrílico, tardo 2 segundos y en realidad como sí llega a la cantidad de revoluciones que se necesita, va a depender más de la fresa que uses y no tanto del torno, en este caso porque es un torno que sí sirve para trabajo profesional. Alejandro es mi nombre. ¿Qué onda? ¿Y cómo llegaste a este vivo? ¿Haces manicuría? Miri, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Yo acá merendando y respondiendo a sus dudas, las preguntas que me van mandando. Bueno, entonces vamos a ir. Como les decía, voy a ir al YouTube Studio, que es
la parte de YouTube, digamos, para los que tienen canal, para los creadores de contenido, como dicen ellos. Y ahí tengo todos los comentarios. Maru dice, Danu, yo pregunté en el grupo, yo le hice un seme a mi cuñada y le duró hasta ahora, van 9 días y después se le empieza a saltar en las puntas. Bueno, si duró 9 días con las puntas bien, va a depender un poco también del cuidado que tenga tu clienta. Hay que ver cómo estás sellando las puntas. ¿Vos sellás las puntas, Maru, en todas las capas o solamente con el top en la final? Yo lo que hago es sellar las puntas solamente con el top coat final. ¿Por qué? Porque si yo lo sello en cada capa de esmalte y con la base y la capa de esmalte y demás, a la punta de la uña le estoy agregando un montón de material, digamos, en donde no hay nada, porque esas capas, quieras o no, van sumando espacio, dimensión. Y a mí me ha resultado mejor así. Otra consulta es, ¿el acabado fue mate o fue brilloso? Y después, bueno, ¿y qué top estás usando? Todas esas cosas son las que pueden hacer que se salten las puntas. Pero si durante 9 días estuvo intacto, ya no es responsabilidad tuya. Ya tiene que ver con el cuidado de ella. Hoy le voy a aumentar el zoom a esto porque no veo nada. Ahí está. Re ciega estoy. Tengo los lentes puestos y todo y no veo nada. A ver, estos son comentarios lindos pero que no preguntan nada. Bueno. Me encantó la idea, muy buen video. Bla 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 bla. Hola. Acá, Melissa Villamayor preguntó, ¿qué se le pone para que el foil no se salga? Cuando aplicamos foil en las uñas de las clientas, mi recomendación es que pongan 2 capas de top coat finalizador, ¿sí? Y así vuelven al service con el foil intacto. Obviamente si la clienta no se lo arrancó, si sellaron bien las puntas, etcétera, ¿no? Si todo el resto de las condiciones de una buena aplicación se dieron bien, entonces con que le pongan 2 capas de top coat es suficiente. Después, lo mismo es para los efectos y los stickers y demás. Siempre que vayan a aplicar alguna decoración así tipo encapsulada, en semipermanente, con 2 capas de top coat es suficiente. Maru dice... Ay, Dani, se me cortó justo que decías que sellás. Lo que decía es que si vos sellás las puntas en todas las capas o solamente con el top final. Esa era la pregunta. Bueno, hay una pregunta que dice ¿cómo hago para participar del concurso? El concurso no es mío específicamente, pero ayudo en la colaboración. El tema de los concursos de uñas que estamos organizando es en un grupo de Facebook que se llama Concursos de Uñas, espacio Nati Nails. Y ahí pueden participar. La temática de esta vez es galaxia. Por eso es que el otro día estuve haciendo en vivo estos diseñitos. No sé si los estoy enfocando bien. Sí, los estoy enfocando bien. Estoy haciendo estos diseñitos de galaxia como para darles ideas a ustedes de lo que pueden
lo que pueden hacer para participar, ¿va? Para el set que tienen que armar para participar. A ver. Pasa que tengo que ir filtrando entre los comentarios que son consultas y los que son mensajes bonitos. Bueno, creo que hoy llegué a los 1500 suscriptores, así que les quiero agradecer un montón porque súper rápido está creciendo este canal. Cuando llegue a los 2000, como les dije, voy a hacer otro sorteo. Así que bueno, si me quieren ayudar compartiendo el canal, más rápido, supongo, voy a llegar. Y hay muchos comentarios muy buenos, por suerte. Todos sus comentarios son muy lindos. Acá Isaías Brites pone: Dani, me gustaría que empieces a poner la lista de materiales en cada clase de video. Por favor, sos re genio, ojalá sigas haciendo videos siempre y llegues re lejos. Me encanta ver tus videos y puedo decir que después del curso que hice en 3 clases, tus videos me ayudaron muchísimo. Voy a poner en práctica cada uno de tus videos, gracias. La cuenta está como Isaías Brites, pero soy Nati, porque no cambié de teléfono. Bueno, Nati, gracias por todos tus lindos comentarios. Y con respecto a la lista de materiales, yo en los videos voy mencionando qué es lo que estoy usando. Y aparte vos, Nati, estás en mi curso. Y yo en el grupo privado de Facebook de mi curso les subí la lista de materiales. Pero bueno, voy a ver si ya los próximos no, porque ya están editados y listos para ir subiéndose. Pero en los que vaya haciendo de ahora en adelante voy a tratar de acordarme de ponerle la lista de materiales o recalcarlo por ahí en escrito, además de hablado. Así que bueno. Si tienen otras dudas, vayan poniéndolas en el chat, que las voy leyendo también mientras voy encontrando más comentarios. Porque quise hacer este video porque hay un montón de comentarios con dudas, pero también hay muchos comentarios de cosas lindas, entonces obviamente. Acá Camila Airala pregunta qué le puse al final a las uñas con glitter en la clase 3, que es la de cómo encapsular glitter en semipermanente. Para encapsular glitters en semi, yo lo que hago es poner una capa de gel de construcción, vuelco encima los glitters, los espolvoreo con la cucharita del repujador o con este pincel, depende el efecto que quiera darle, si muy saturado o más espaciado. Así como está lo llevo a curar para que los glitters se adhieran sobre esa capa de gel que puse, una capa finita, obvio. Cuando lo saco de cabina le paso el cepillito para retirar los excedentes y después le pongo otra capita finita de gel de construcción. Con eso me aseguro que el encapsulado quede perfecto. Y al finalizar le pongo una capa de top coat de semi por costumbre. No es necesario porque ya con el gel es suficiente, pero a mí me gusta dársela igual. Y bueno, obviamente después a los deditos alrededor aceite para cutículas. Bueno, hay muchos comentarios pidiendo clase de cómo usar el torno, así que la voy a preparar, pero no es un tema sencillo de explicar. Y no quiero, quiero hacerlo bien,
porque es algo delicado y no quiero que nadie lo entienda mal, ¿me entienden? Ahí me escribe: gracias por contestar mi pregunta del torno, no te puedo poner me gusta ni compartir, pero estoy viendo. ¿Por qué no puedes comentar? ¿Qué pasó? Qué raro. Bueno, bueno, estos son... A ver, más fácil. Si voy acá... Ahí está, los comentarios de la clase 1, por ejemplo. Ah, es que me aparece, claro, me aparecían solo los que no contesté. ¿Cómo se pone para ver todos? Bueno, si no abro el video más fácil. Todavía no me hallo muy bien con el YouTube Studio porque soy medio nuevita en esto de YouTube. Entonces, videos. Y acá vamos a buscar más fácil así. Uy, tiene 1600 reproducciones este video. Wow. No lo había visto. Creo que es el video mío que más visualizaciones tiene. Acá, Leila pregunta: antes de esmaltar, ¿sí o sí hay que usar endurecedor o se puede usar calcio común? Esta es la clase de esmaltado tradicional. Pueden usar cualquier base. Yo usé el endurecedor que usé en el video porque o sea, lo compré y quería probarlo, pero creo que lo había dicho, pero bueno, no importa. Pueden usar para esmalte tradicional cualquier base, o las que dicen con calcio, las que dicen fortalecedoras, etc. Igualmente, como los que están en mi curso ya saben, vimos en la clase de trastornos en las uñas, cuando las uñas son quebradizas y demás, es totalmente lo contrario, o sea, es perjudicial ponerle un endurecedor. Si realmente funciona, porque hay muchos que dicen endurecedor, fortalecedor y qué sé yo, y no funciona. Sobre todo los económicos. Después acá. Acá hay otro que dice: si tengo Instagram para seguir los trabajos que subo. Sí, tengo Facebook, Instagram y TikTok, aunque a TikTok todavía no le enganché la mano. Y todos se llaman igual, como el canal, I Am Dani DIY. Y me pide si puedo subir un video con las cosas que se necesitan para poder empezar. Bueno, yo hice un video en vivo sobre materiales, pero exclusivo para mi curso, así que bueno, voy a ver si hago uno para YouTube. Me encantan tus videos, súper entendibles y tu paciencia envidiable. No sé de dónde saqué, yo les voy a ser honesta, no sé de dónde saqué la paciencia que tanto dicen. Porque en la vida en general, bueno, ahora sí, en esta etapa de mi vida sí soy más paciente. Pero yo creo que si me conocían hace unos 6 añitos, no hubiesen dicho lo mismo. Pero sí, ahora soy más paciente y tolerante y no sé. Me fascinó, tenés otra suscriptora. Bueno, ese no tiene pregunta. Hola, me encantó el video, me gustaría que hicieras un video sobre limas. Bueno, anotaré un video sobre limas también. Bueno, lo de limas lo podemos unir al de materiales. Y... claro, acá Karina Gragnani pregunta
si es top para esmalte común, claro. Siempre que vamos a hacer una aplicación de esmaltado tradicional, todos los productos que vamos a usar, desde la base hasta el top, o sea, base, esmalte y top, son todos tradicionales, ninguno se seca en cabina. Pero también está la opción de hacer un esmaltado semipermanente con esmaltes regulares. En mi curso ya lo vimos, pero les voy a armar también el video para YouTube, para los que no están en mi curso, porque poder se puede. Alejandra Moreno dice, yo te pregunté por el torno, pero el mío no era el Mercedes, me compré otro rosa parecido y no sirve. Ya hablamos con las chicas y me compré ese el Mercedes. ¿Y cómo te resultó el Mercedes? A mí me encanta realmente. Belén Rojo dice, Dani, hace una semana hice un semi y hoy comenzó a despegarse el top como cinta. ¿Solo el top? O sea, ¿le quedó el esmalte abajo? ¿Qué marca era, Belú? Esto, ¿vale? Son los cereales Trix, los de los nenes chiquitos, y banana pisada. Tengo 27 años, pero meriendo y desayuno como si tuviera 5. Chicas, fíjense bien, porque hay páginas en Mercado Libre que dicen Mercedes 2000 y les venden de otra marca. Y si se fijan, todos tienen la misma forma y los mismos colores, como si vinieran del mismo fabricante, pero ojo, porque no todos son el Mercedes. Por ejemplo, el de Meliné vale 3 veces más y es exactamente igual de forma y demás. Y muchas se quejaron de que les salió malo. Belu dice, sí, solo el top y... Qué raro, nunca... te digo que es la primera vez que lo escucho. Lo que puede ser es... no sé, sacando así conclusiones, puede ser que que no se haya curado bien el color y no se haya terminado de adherir el top de Cherimoya. Pero Cherimoya es una marca muy buena, es raro. ¿Es la única persona con la que te pasó? Igual fue después de varios días. Eso también es raro. En general, cuando se despega como sticker, suele ser desde la uña natural, o sea, por una mala preparación o falta de adherentes, etc. Y suele ser los primeros días. ¿Qué onda el cafecito? Dice Caro. No, no es café. Ale Moreno. No, los sorteos que hago son en mi canal de YouTube. Cuando voy llegando a cierta cantidad de suscriptores, hago un sorteo para mis suscriptores. Así que, si no estás suscrito aún, te invito a suscribirte y... nada. Porque por acá van a ser los sorteos, Ale. Yo dice, hola profe, yo le hice un semi a mi suegra hace 9 días, que lo tiene, solo el dedo anular se le saltó la punta, ¿será que se llama mal esa sola uña? Sí, puede ser. A ver, habría que ver también cómo se le salió. O sea, ustedes cuando una clienta familiar o lo que sea les diga que se le saltó la uña, automáticamente, a ver, antes de que eso suceda, lo que ustedes le tienen que decir es, apenas se te salta, si es que se te salta, me mandás una foto bien nítida. Porque con esa foto ustedes se van a poder dar cuenta si la uña está arrancada y se le salió la punta porque estuvo, a ver si me ven, así, con la uña todo el día. O no sé, si agarró la virulana y estuvo rasqueteando toda la casa o ciertas cosas. A ver, es un esmaltado semipermanente, no recontra permanente, no es un tatuaje y requiere ciertos cuidados.
¿Qué onda, cafecito? ¿Así lo estabas diciendo? Acá Mayra Jiménez pregunta en el video de la clase 1, ¿no llevas a cabina? No, porque es esmalte tradicional. El esmalte tradicional se seca solo al aire. No requiere cabina. Y acá se repite la pregunta. Aitza Heredia pregunta: hola Dani, me encantó el video, te hago una consulta. Si no tengo esa base, ¿se puede poner calcio común o base coat? Y creo que le contesté, a ver, sí. Pero bueno, claro, le puse sí, mientras sea para esmalte tradicional, sí. Ahora vamos al video 2. Que el 1 es igual, es el que tiene más cantidad de comentarios. Cami Airala preguntó: ¿qué marca de esmalte recomendás? ¿Cherimoya es bueno? Sí, Cherimoya es una buena marca, a pesar de lo que acaba de decir Belu Rojo que le pasó, que es muy raro. Y, pero igualmente, ya saben que a mí no me gusta recomendar marcas. Yo soy más bien de que prueben todas las marcas, las que tengan ganas la prueben y saquen sus propias conclusiones, porque a mí me puede gustar algo que a vos no, a mí me puede funcionar algo que a vos no, y lo mismo al revés. Hay gente que le funcionan bárbaro las cosas de las Varano y yo todo lo que he probado de las Varano o me vino mal o me funcionó mal o no sé, pero no tuve suerte. Doy eso como ejemplo, ¿sí? No quiere decir tampoco que todos los productos de las Varanos sean malos. Los que yo probé no me salieron buenos. Pero por eso les digo, no me gusta recomendar marcas porque cada una tiene gustos distintos y formas de trabajar distintas. Después, la misma persona, Cami Airala, pregunta: en cada capa del esmalte, en este caso el Vía Láctea, se hace precurado. Esta clase ya es de cómo preparar la uña natural, o sea, la clase 2, y cómo aplicar el esmaltado semipermanente. Lo del tema del precurado va a depender de la potencia que tenga tu cabina y de la sensibilidad de la cliente. Si la cliente es muy, muy ultra recontra sensible, va a convenir hacerle el precurado en todas las capas para que la clienta no sufra. Y después, pero después va a depender, como les digo, de la potencia de la cabina y de los productos que estén usando. Hay algunos casos en los que ciertos productos sí requieren que tengan precurado porque si no queman y es feo. Acá Rosa Monzón pregunta si la gasa sirve. Sirve cualquier cosa que no desprenda pelusa, depende de la gasa. Hay gasas que no desprenden y otras que sí. El de coco sirve, supongo que se refiere al aceite para después. El de coco es muy bueno cosmetológicamente, al igual que el de almendras, para usar como aceite de cutículas. Así que sí, tranquilamente puedes usar de coco. Después pregunta Rosa también, Monzón, si para hacer la semi también se puede hacer belleza de manos. Sí se puede, pero hay que asegurarnos de que esté muy bien seco, seca la uña, ¿sí? De secar muy bien las uñas y de luego deshidratarlas. En ese caso usar algún nail prep o una mezcla de quizás alcohol y acetona, o directamente pasarle un algodoncito con acetona
algo que la deshidrate, ¿sí? Bueno, algunas usan Ader, en ese caso lo pueden llegar a usar. Yo no uso, pero digamos que cumpliría la función de deshidratar. Porque uno de los factores de desprendimiento prematuro es justamente que la uña no esté deshidratada, o sea, que esté húmeda, que tenga oleosidad, etc. Y cuando hacemos la belleza de manos y sumergimos los deditos, las uñas en el bowl con la agua, etcétera, etcétera. Y después, si en la belleza de manos que ustedes hacen exfoliación y ponen crema hidratante y demás, eso yo lo dejaría para el final, cuando son principiantes. ¿Sí? Una vez que ya está esmaltado, ahí le ponen la crema, porque si son principiantes y todavía no distinguen bien la cantidad de oleosidad de la uña y qué sé yo, ese tipo de cosas a ojo o al tacto, se les van a salir las aplicaciones. Entonces, mejor hacerlo al final y que la clienta se vaya con sus manos humectadas y todo, qué sé yo, pero no lo mezclen con el esmaltado, ¿sí? Si le van a ofrecer el servicio de belleza de manos y después el esmaltado semipermanente, lo principal es que esté bien sequito, bien sequitas las uñas a la hora de hacer el esmaltado, ¿sí? Cuando ya termina la belleza de manos. Y la parte de crema hidratante, humectante, crema para manos, etcétera, y exfoliación y todo eso, lo dejan para el final, cuando ya tiene la uña esmaltada. Si no, van a hacer lío, van a mezclar todo. Una vez que ya tienen una buena cancha en la aplicación de uñas, y lo pueden hacer antes de esmaltar. Pero no les recomiendo que de entrada se pongan a hacerlo así, porque van a hacer lío con la aplicación, con el orden, etc. Ahora vamos a la 3. Bueno, justo pregunta si tiene primer Las Varano, si sirve. Si a vos te sirve, sí. Es lo que les digo siempre. Yo tengo Bonder Las Varano y no me salió bueno. Este ya lo había leído desde el YouTube Studio. Acá el vicio pregunta si hablo mientras grabo o el audio lo pongo después. En los videos que les subo grabados le hago el audio después, claramente no hablo en el momento. Bueno, les decía, hago los audios, luego, primero grabo, después lo edito, corto las partes que no hago nada, que me voy a buscar un vaso de coca, etcétera, etcétera. Y adelanto las partes que por ahí son muy repetitivas o se hacen muy largas, los limados y demás. Y por último les agrego el audio. Por eso a veces ven que el audio está un poquitito corrido, porque soy manicura, no editora de videos. Así que, bueno, hago lo que puedo. Belu, los top coat, la mayoría últimamente no dejan capa de inhibición, pero hay algunos que sí. Cuando veas que dice, creo que dice B, que dice, ay, se ve todo negro, ¿qué pasó? No, pero ya volvió, creo, ¿eh? ¿Me siguen escuchando? ¿Me escuchan, eso sí? Ah, ahí volvió, ¿no? ¿O no? No. ¿Qué onda esto? A ver.
Se escucha genial. Ahí están viendo mi techo de estrellita. Bueno, no están viendo nada, porque no se ve nada. ¿Qué pasó? Ay, maldito. Mm, no sé, che. ¿Qué habré hecho? A ver. Ay, no sé cómo arreglar. Me sonó la alarma y toqué para, digamos, apagar la alarma. Ay, no sé cómo hacer. Ufa. Ufa. ¿Cómo hago para que vuelva la imagen? No sé cómo hacer, no vuelve. Ay, esto de hacer vivos es complicado. Bueno, pero escucharme, ¿sí me escuchan? Sí, Cami, estaba pensando en eso, pero ya son las 7 y tengo que ir a ver qué voy a cocinar y demás. Así que pienso, bueno, esto es una señal divina de que vaya a cocinar. Vamos a hacer esto, porque hay un montón más de preguntas y demás. Voy a cortar y más tarde, como hacemos siempre, tipo 10:30, 11 por ahí, me vuelvo a conectar. Lo siento, no sé qué pasó. No sabía que por poner una alarma. Justamente yo me había puesto la alarma como para decir, bueno, tipo 7 voy redondeando. O apurándome, o sea, haciéndolo un poco más rápido y dinámico capaz. Para nada, después, como les digo, irme a cenar. Pero bueno, a cenar, a preparar la comida, pero no sabía que se cortaba el video por entrar a una alarma. Buen dato. Bueno, ahora ya lo sé. Así que nos vemos a la noche. Un besito. Lo corto porque igual no ven nada. Un besito. Chau, chau.